¿Qué pasaría si pudieras ver el futuro con aquella persona con la que deseas una relación? Esta es la historia de Javier, un hombre que es capaz de predecir el futuro de sus relaciones amorosas con tan solo un beso. Lo descubrió a los 16 años cuando besó por primera vez a una chica. En ese momento vio pasar todos los instantes por los que iba a atravesar la relación en el futuro. Aunque al principio no le hizo caso a su visión, pronto lo que le había predecido fue sucediendo. Bastó un segundo romance para confirmar que tenía un don cuando al besar a su chica vio que fallecería si tenía una cita en la playa con ella. Esta premisa le ha seguido pasando cada vez que besa por primera vez a una mujer, un don que le ha causado algunos inconvenientes debido a que decide terminar las relaciones antes de que empiecen a deteriorarse. Sin embargo, está atrapado entre seguir la rutina y no experimentar algo sorprendente. Como resultado, su capacidad de ver el futuro con la mujer a la que besa es a su vez una bendición y una desventaja. Javier es dueño de una editorial que lucha por mantenerse a flote, pero cuando sus colegas le preguntan cómo va, él asegura que todo está excelente. Aunque su única escritora estrella tiene un bloqueo creativo y es incapaz de escribir un tercer libro después de que el segundo fracasara. Roberto, el mejor amigo de Javier, lo convence de salir a cenar con su novia Lucía y una amiga de ella. Después de la cena, la fiesta continúa en una discoteca, pero sin Roberto, que ha decidido descansar temprano. Lucía le insiste a Javier que salga con su amiga Esther para que ésta pueda superar a su exnovio, pero ese comentario lo hace sentir ofendido. Pasado de tragos, Esther lo convence de bailar e impulsivamente besa a Javier, quien ve el futuro y se percata que pasará una mala noche se acepta a corresponderle. Pero eso cambia cuando, empujado por la misma Esther, también besa a Lucía e inmediatamente ve el futuro perfecto junto a ella. Una relación llena de pasión, buenos momentos, viajes por el mundo e incluso ve a los hijos que tendrán juntos. Él se da cuenta que sin duda ella es la mujer de su vida y todo sería perfecto si no fuera porque la chica es la novia de su mejor amigo. Los dos llevan a una Esther pasada de tragos a casa de Lucía. Allí Javier intenta mantener su distancia, pero Lucía se acerca para quejarse de la aburrida relación que lleva con Roberto y nuevamente intenta besarlo, pero él decide marcharse por respeto a su amigo. En los días siguientes, Javier trata de centrarse en su editorial, pero no puede dejar de pensar en el hermoso futuro que tendría junto a Lucía. Ella va a verlo a su trabajo y le pide que no le dé tanta importancia a lo ocurrido la noche pasada. Aún así van juntos a una charla de un famoso escritor al que Javier quiere fichar, pero este se niega a trabajar con él y le dice que todos saben lo endeudada que está su editorial. Confundido por lo que siente, Javier va por unos tragos y conoce una excéntrica camarera llamada Ariana. La mujer parece ser bastante proactiva y algo atrevida, además de tener una vida algo inestable. Después de pasar un rato junto a Ariana, intenta besarlo, pero Javier la esquiva, diciéndole que ama a otra persona. Al día siguiente, cuando Roberto le cuenta que está listo para casarse con Lucía y comprar una casa, Javier trata de persuadirlo para que desista, porque está seguro de que Lucía es la mujer indicada, pero para él. Sin embargo, Roberto entiende todo al revés e impulsivamente compra un anillo y en un acto desesperado le propone matrimonio a Lucía, quien lo rechaza y termina la relación. Después de lo ocurrido, Roberto llora devastado mientras su amigo intenta consolarlo. Por ello, Javier busca a Lucía para convencerla de volver con su mejor amigo, pero ella se rehúsa a cambiar de opinión, pues dice que la monotonía ha arruinado la relación. Sonsoles, la escritora de Javier, finalmente consigue terminar el libro, pero al leerlo Javier no está convencido de publicarlo. Buscando una segunda opción, acude a Lucía y le pide ayuda con su grupo de enfoque, pero inevitablemente esta situación los acerca mucho más, y la visión que Javier había tenido comienza a hacerse realidad. Aunque acuerdan no comprometerse, pasan momentos maravillosos, tal como Javier lo había previsto. Un día se encuentra nuevamente con Ariana y juntos suben a la azotea de su casa. Ella, entusiasmada, le comparte todas las aventuras que ha tenido en distintos países, asegurando que sueña con regresar a Australia. La conversación deriva en las relaciones amorosas y el editor le confiesa que puede ver el futuro de un romance en el primer beso. Sin poder creerlo, ella lo reta a demostrarlo, pero cuando Javier la besa no logra ver nada, solo observa lo que viven en ese momento. Lo vuelve a intentar y sucede lo mismo, así que Javier concluye que luego de encontrar al amor de su vida en Lucía se terminaron las visiones y su don finalmente se ha ido. Más tarde, Roberto visita a Javier en su oficina para contarle lo mal que la está pasando después de su ruptura con su novia, pero sin querer ve en la computadora de Javier una foto de él con Lucía y allí entiende que su mejor amigo lo ha traicionado, así que enojado se va del lugar mientras Javier intenta explicarle cómo fue que todo ocurrió. Roberto asegura que Javier hará infeliz a Lucía, pero su amigo, que ha visto el futuro, está completamente seguro de que todo será felicidad. Javier pasa meses increíbles junto a su ahora novia. Poco a poco su relación se pone más seria y cada momento que vio en su primer beso se hace realidad, pero eso también ocasiona que se convierta en un noviazgo sin sorpresas. Javier cree estar esquivando los problemas que le lanza la vida, pues nada lo sorprende, porque conoce todo lo que pasará gracias al don de la clarividencia, pero en realidad lo que hace es no vivir al 100%, sino constantemente a la defensiva. Todo comienza a empeorar, pues por otro lado
Javier descubre que Sonsoles no escribió el libro, sino que lo por lo que toda su inversión se ha perdido. Sonsoles asegura que no consigue inspiración porque en su vida no pasa nada interesante, y él, aunque está furioso, trata de ayudar a la escritora y se le ocurre presentarle a Ariana, ya que en su vida sí pasan muchas cosas. Al regresar a la casa, Lucía ha preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños para Javier, pero él no se sorprende pues ya la había previsto en sus visiones. Su novia no sabe nada al respecto, así que cuando le regala unos boletos para un viaje, él no resulta sorprendido. Ella confunde su falta de asombro con desinterés y aburrimiento, lo que los lleva a tener una crisis. Para arreglar las cosas, la pareja se toma un tiempo. Lucía se va de viaje con su amiga Esther y Javier se enfoca en resolver un problema con el próximo libro de su editorial. El regreso de Ariana a su vida confunde más a Javier, quien no quiere perder su futuro con Lucía, pero no tiene claro lo que siente por la camarera. Una noche Javier intenta besarla, pero Ariana se siente usada y enfurecida, ya que sabe que él tiene novia. Javier comienza a comprender mejor las cosas y acepta sus errores, lo que le permite recuperar la amistad con Roberto. Él se da cuenta que nunca debió interponerse en la relación de su mejor amigo. Cuando Lucía vuelve de su viaje, las cosas no mejoran, sino que por el contrario parecen estar más distanciados. Consciente de su error, Javier organiza una cena junto a Roberto y Lucía, pero él finge que no puede asistir y logra que ellos retomen su relación. Javier se separa de Lucía y aprende que no puede controlar lo que sucederá en el futuro. Se reúne con sus colegas y admite que su empresa no pasa por un buen momento. Luego le regala un boleto de avión a Australia a Ariana. Al final, Javier consigue que su escritora publique su libro y se convierte en un éxito total. En la fiesta de celebración se reencuentra con Ariana, quien le dice que a ella siempre le gustó él y no necesita ver el futuro para dar el siguiente paso. Al no obtener respuesta alguna de Javier, Ariana se marcha, pero él la alcanza y le da un beso dispuesto a dejar que el futuro lo sorprenda. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Esto es Te lo resumo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.